Hoy es nuestra clase, pues, número 5, negociación, oferta e incorporación y control de indicadores en el proceso de selección. El día de hoy vamos a revisar este tema que es el cierre de todo el proceso más profundo que hemos revisado sesión a sesión en estas 2 semanas, y justamente cómo nosotros podemos gestionar el proceso de reclutamiento de una manera efectiva, de una manera que el proceso de selección también sea pues bien estratégico, y esto involucrando todas sus etapas, ¿no? Estas etapas pues también considerando al cierre, al momento de que negociamos, ¿ok? Muy bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto tenerlos y tenerlas hoy en nuestra sesión. Y como siempre, me gusta saber cómo estamos llegando a clase hoy. Cuéntenme, chicos, si están llegando felices. Si están llegando por ahí preocupados. Vanessa nos dice, todo bien. Yo estoy llegando un poquito cansada por este incidente que tuve, pero con todas las ganas y el ímpetu en que nuestra sesión, nuestra última clase, sea una sesión memorable donde compartamos mucho aprendizaje. En la clase pasada yo les indicaba, al momento del proceso de reclutamiento y selección en específico, teníamos un pequeño ejercicio, no sé si lo revisaron, lo llegaron a realizar. Era un ejercicio un poquito más de juicio crítico, de a qué candidato recomendamos para una vacante en específico. Un poquito sobre eso fue lo que les dejé para que ustedes revisen a mayor detalle en algún momento disponible, ¿ok? Si no lo han revisado, no se preocupen, igual tienen ahí la presentación para que puedan revisarlo en cualquier momento, para que puedan también repasar el contenido. Igual, a modo de recordatorio, por aquí les comento lo que hicimos la clase pasada. Fue el proceso netamente de selección, donde vimos sobre todo cómo un proceso de selección por competencias nos ayuda sobre todo a que el proceso sea un proceso mucho más objetivo, un proceso mucho más estratégico, un proceso donde realmente las habilidades blandas tengan un peso, tengan pues una importancia que asegure el compromiso, que asegure la retención del talento. ¿Ok? Vimos que en el proceso de selección existían pues varias herramientas que utilizamos. Entre estas herramientas estaban las pruebas psicométricas, las entrevistas e incluso las dinámicas grupales. Les pasé una carpetita, el equipo de ITEC les pasó una carpetita donde habían este tipo de herramientas para que cuando les llegue el momento, cuando necesiten utilizar, tengan pues el material necesario. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más vimos? Vimos sobre todo este enfoque integral que tenemos que considerar, que tenemos que tener al momento de seleccionar. Sobre todo, vimos que hoy en día existen competencias que son transversales, que muchas empresas piden, buscan evaluar. Competencias sobre todo alineadas al factor interpersonal, ¿ok? Competencias como el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la adaptación, y también qué tan importante es que conozcamos cuáles son los valores, los principios que una empresa tiene, ¿ok? Muchas veces vamos a evaluar a los candidatos bajo estos principios culturales, bajo estos valores que tiene la empresa. Incluso cuando nosotros estamos pues postulando, buscando ingresar a algún trabajo, a alguna empresa que tiene este tipo de
filosofía, del principio cultural, pues es muy importante que también revisemos, porque muy probablemente nuestra entrevista o las distintas preguntas, ya sean tradicionales o no, van a estar muy relacionadas con este tipo de comportamiento asociado a los valores empresariales. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, eso es un poquito de la clase pasada. Esta clase ya es la clase cuando nosotros logramos recomendar a un candidato del grupo, del talento que ha pasado todo el proceso de selección. Nosotros hemos elegido, hemos recomendado a un candidato, pues justificándonos, haciendo uso de estas herramientas, ¿no? Tenemos la información de la prueba psicométrica, tenemos la información de la entrevista, y si hicimos alguna dinámica también tenemos información. Entonces, tenemos toda esta información, agrupamos, comparamos, utilizamos juicio crítico y recomendamos a alguna candidata. Una vez que recomendamos, si el jefe de esta vacante también brinda el visto bueno, porque muchas veces estos jefes quieren conocer a ese finalista, quieren dar la entrevista final, y si el jefe también coincide en que el candidato es el elegido, pues nos va a tocar el momento del cierre del proceso. El momento más ansiado por nosotros, los reclutadores, porque por fin hemos encontrado al candidato ideal y por fin vamos a culminar este proceso, vamos a cerrar esta vacante. ¿Ok? Es un momento estratégico, un momento que tenemos que hacerlo de una manera pensada, de una manera que el candidato no corra algún riesgo en que se nos pueda, pues, ir, se nos pueda caer, como lo decimos de manera coloquial, en el mundo de recursos humanos. ¿Ok? Objetivos de la clase. Objetivo 1, sobre todo nosotros queremos entender, queremos comprender el rol de la negociación. ¿Qué tan importante es saber negociar al momento del cierre? Nosotros cuando estamos, pues, comentando, ofreciendo la vacante con las distintas condiciones que tiene el trabajo para este candidato, tenemos que tener una competencia que es la negociación. Entonces, vamos a entender un poquito cuál es la importancia de esta negociación al momento del cierre. También vamos a aprender, vamos a estructurar, a revisar las distintas partes que tiene una oferta laboral. ¿Qué detalle, qué información tiene que estar presente en la oferta laboral para que sea efectiva, para que sea atractiva, para que el candidato te diga que sí? ¿Ok? Y finalmente, el último objetivo, vamos pues a entender qué prácticas, qué métricas necesitamos vigilar, necesitamos realizar un seguimiento, acercarnos para que nuestro proceso de ingreso de esta persona sea exitoso. Muy importante. Nosotros, está bien, reclutamos, seleccionamos y pues brindamos al candidato para la vacante para que pueda desarrollarse. Pero así de importante como es este proceso, también es el proceso de la integración, el proceso en que el candidato va a adaptarse a la empresa, a sus nuevas funciones, a su puesto. Muy importante que también realicemos un seguimiento de cómo es esa incorporación, ¿ok? ¿Para qué? Para que en esa incorporación nosotros nos aseguremos el éxito de que la persona realmente ha cuajado, como se dice coloquialmente, realmente ha logrado, pues, adaptarse y va a tener una retención, un compromiso sostenido en el tiempo, ¿ok? Muy bien, esos son un poquito los objetivos que tenemos hoy. Y bueno, yo les comentaba, cuando estamos realizando el proceso de selección, llega el momento crítico en donde tenemos que elegir a un candidato, ¿no? A veces vamos a tener ciertas dudas, a veces vamos a tener que buscar información más allá.
tomar referencias laborales. Si tenemos dudas porque hemos encontrado que un candidato con otro candidato existe algún empate o tienen el mismo nivel de acoplamiento con la vacante, pues podemos también utilizar las referencias laborales. No lo coloqué en la clase pasada, pero bastante conocido también es el llamar a ex trabajos de la persona y pedir información, pedir pues o hacerles preguntas relacionadas a cómo se ha desempeñado la persona en el trabajo, por qué motivo culminó la relación laboral, cuáles sean las fortalezas de ese trabajador, cuáles sean sus oportunidades de mejora, si volvería esta persona a ingresar o a participar en un proceso de selección para esa empresa, ellos lo volverían a contratar, no lo volverían a contratar, ¿por qué? Con ese tipo de preguntas validamos si ha tenido un desempeño bueno en el anterior trabajo. Recuerden que muchas veces en la entrevista nosotros podemos estar pues realizando preguntas y esta persona si ha estado muy entrenado. Hoy en día que existe la inteligencia artificial, pueden entrenarse bastante con este tipo de preguntas por competencias, etcétera. La persona incluso puede ir con una historia bien memorizada o con respuestas muy memorizadas, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que ser bastante críticos y realizar quizá alguna que otra pregunta de descarte o alguna otra pregunta que nos brinde la validación de que esa información que está mencionando es cierta. Si seguimos desconfiando, muchas veces hacemos este tema de referencias laborales para cruzar la información, ¿ok? Una vez que hemos realizado todas nuestras validaciones correspondientes, pues elegimos a este candidato y este candidato tiene que tener un momento de negociación con la empresa. Van a existir negociaciones rápidas, sencillas, y otras que van a ser un poco más complicadas, un poco más difíciles, donde ni la empresa o ni el trabajador deseen pues ceder, cada uno tiene una postura y tienen o quieren que esa postura sea la postura que gane o en el sentido en que sea la que se cumpla, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros tenemos que tener bastante empatía, bastante asertividad. A veces pueden encontrar personas que participan en procesos de selección que te dicen que están comprometidos, que están entusiasmados con las vacantes y al final te das cuenta que solamente utilizaron el proceso de selección como una excusa para que su actual empresa vea que tienen una carta oferta, que tienen una propuesta y ellos hagan una contrapropuesta donde le suban el sueldo y pues esta persona pueda crecer, pueda tener una revisión salarial y nunca tuvo el verdadero interés de ingresar a la empresa en donde nosotros habíamos estado gestionando el proceso. A veces existen ese tipo de personas, es una práctica que a veces realizan y es lamentable porque obviamente hace que el mismo reclutador se sienta frustrado y además no tiene pues respeto por la empresa ni por todos los candidatos que han ido pasando ese proceso, ¿no? A veces puede pasar. Tengamos pues cuidado de identificar a ese tipo de candidatos, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando estamos haciendo nuestro proceso de cierre, tenemos que tener en cuenta que es un proceso que tiene importancia, sobre todo al momento de encontrar y también captar talento, ¿ok? Nuestro talento tiene que estar comprometido y eso también lo validamos al momento de la contratación, al momento de la carta oferta, ¿ok? Necesitamos que esta persona se emocione, se sienta feliz de trabajar en esta oportunidad de trabajo, ¿ok? Yo alguna vez cuando gestionaba algún proceso de selección, llamaba a los candidatos y los candidatos felices te decían pues muchísimas gracias, agradecidos, o sea, una emoción genuina que también a ti te decía o te brindaba alguna probabilidad de que esta persona pues va a iniciar de la mejor manera, con la mejor actitud en la empresa.
A veces puede ahí que tienes algún candidato que no es tan expresivo, pero aún así se nota cuando una persona realmente quiere trabajar en la empresa, realmente ha sido su primera opción. ¿Ok? Muy bien, entonces siempre seamos atentos a ese lenguaje no verbal, a ese lenguaje que por ahí nos puede dar alguna intuición de cómo se va a adaptar esta persona a la empresa. ¿Ok? Muy importante, chicos, les digo, siempre revisen la información que sus candidatos les proporcionen. Por más que ustedes digan, no, este candidato es bueno, yo lo he entrevistado, es un candidato que es íntegro, es un candidato comprometido. A veces esas personas que parecen más íntegras, que parecen las más pues transparentes, pueden darnos alguna sorpresa. Les cuento un caso. Hace años estábamos gestionando un proceso de selección de justamente un analista, y esta analista, incluso era analista financiera, ¿ok? Esta analista venía de la competencia, ¿ok? Una empresa que tenía el mismo rubro donde nosotros trabajábamos, y pues esta persona nos dice, sí, yo ya he terminado mi relación laboral en octubre, era noviembre, ¿ok? Entonces nosotros, ok, muy bien, estás disponible, le preguntamos por qué culminó, hubo una reestructuración y tuve que salir, pero salí en buenos términos. Ah, ok, muy bien. Nosotras, pues, con la prisa, porque estábamos justamente buscando este tipo de vacante y teníamos al jefe detrás que nos presionaba todos los días por nuevos candidatos, por nuevas entrevistas, etcétera, pues también dijimos, tiene razón, bueno, ha mandado la declaración jurada de que no tiene vínculo laboral, que todo está bien, hemos visto incluso sus otros datos, sus otras constancias, entonces es una persona que actualmente está disponible para asumir la posición. Ok, la persona queda seleccionada, avanzan los meses, primer mes, el jefe contento con su desempeño, segundo mes lo mismo, tercer mes por ahí que nos pide unos días de licencia por un tema supuestamente de casa, pero igual, nada fuera de lo normal, la persona se estaba adaptando supuestamente bien a la empresa. Hasta que un día, mientras nosotros estábamos trabajando en la oficina, viene asustado el jefe, ese jefe de esta analista, nos toca la puerta asustado, nosotras un poco pues extrañadas, abrimos la puerta de la oficina, del equipo, y nos dice, por favor, necesito hablar de manera urgente con ustedes, ha pasado un tema muy delicado. Nosotros pues un poco también como que nos asustamos, que puede haber pasado. Es sobre la persona que ingresó hace unos meses, la analista financiera. Allí nosotros dijimos, uy, esto sí tiene que ver con nosotras, ¿no? Porque nosotros hicimos el proceso, estuvimos recomendando a los candidatos, haciendo todo el tema de las entrevistas y demás. Y cuando vamos pues a una sala un poquito más cerrada, nos comenta que otra persona de su equipo, pues había revisado a esta chica, la había encontrado, y justo una persona, una practicante, que estaba pasando asistente, se llama. Era un asistente que nosotros habíamos contratado recién. Entonces, esta asistente recién había ingresado como una semana. Entonces, esta asistente nos dice por ahí que es muy buena, la chica, todo lo demás. Esta asistente antes había trabajado de practicante con esta analista financiera. ¿Ok? Había estado ella haciendo sus prácticas con esta analista financiera y terminó sus prácticas y postuló para el tema de asistente, ¿ok? Y ingresó asistente con nosotros. Nosotros, claro, sí, no sabemos eso, pero lo que pasa es que esta chica ha identificado que esa analista financiera sigue trabajando para la competencia. Es decir, tenía dos vínculos laborales. Estaba contratado con nosotros y también al mismo tiempo con la competencia. Nunca había renunciado a la competencia. Nosotros casi ahí damos un grito al cielo porque era un caso muy delicado. Imagínense que esté trabajando para la competencia y con nosotros la información confidencial, el tema de los productos, el tema de cómo va el flujo financiero, o sea, un sinfín de temas había abierto esta chica
Y cuando pues vamos con ella para decirle que tenía que ser despedida, obviamente, por este tema de falta de contrato, porque hay muchos contratos que tienen la cláusula de exclusividad, esta chica alega que no sabía que no se podía hacer eso, que ella iba a renunciar a la otra empresa, pero la otra empresa le hizo una carta propuesta y como nosotros ya le habíamos dicho para que ingrese y ya había aceptado, no sabía cómo decir que no. ¿Ustedes creen que esa actitud es de personas que tienen ética, que son profesionales? ¿Qué piensan ustedes? En ese momento, ¿qué hubieran hecho ustedes? Por ahí en los comentarios, ¿qué piensan, chicos? Una situación así, ¿es ético que trabajes en paralelo con dos empresas del mismo rubro que incluso son competencia? Y se apagó mi cámara, ya está. Pues no es nada ético, chicos. No es nada ético y trae consecuencias hasta civiles, legales, penales para la persona que toma este tipo de actitud. Entonces la chica pues obviamente estuvo en problemas. Nosotros también tuvimos una sesión de revisión, una auditoría, porque no solamente, no solamente es revisar los documentos, obtener la buena fe del candidato. Tenemos que ser exhaustivos siempre, siempre. Y eso viene justo en este momento que estamos revisando el cierre. Cuando estemos haciendo el cierre, chicos, prestemos atención a los detalles, al tipo de contrato que estamos ofreciendo, al tipo de beneficio. Una palabra puede cambiar todo el sentido, ¿ok? Tengan mucho cuidado. Les digo por experiencia, porque no quiero que les pase, no quiero que tengan ese tipo de frustraciones que a veces pueden pasar. Por más que nosotros tengamos un buen proceso de selección, a veces hay personas que pueden actuar de mala fe, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué cosa es el cierre? El cierre es el paso final donde concretamos el acuerdo entre el candidato y la empresa. Es el momento donde ponemos las reglas del juego de cómo va a ser la relación laboral entre el candidato o el futuro empleado y la empresa. Si negociamos bien y acompañamos en el proceso de incorporación, de integración, aseguramos que las personas acepten la carta oferta, la carta propuesta y además sentamos las bases para que la relación laboral sea sólida y sostenida en el tiempo. ¿Ok? Aquí muy importante que nosotros desarrollemos la empatía, desarrollemos sobre todo pues la asertividad y la comunicación cercana. ¿Ok? Muy bien, chicos, y bueno, muchas empresas tienen y priorizan la experiencia positiva al momento del cierre. Y eso, según LinkedIn, según su investigación, se traduce en más del 60-70% de cartas ofertas aceptadas. ¿Ok? Entonces, una experiencia positiva, la forma en cómo les decimos, en cómo les ofrecemos el puesto, puede influenciar en que acepten o no acepten. ¿Y por qué es importante que cerremos el proceso en ese momento? Porque ya hemos invertido tiempo, ya hemos invertido talento. Entonces, si no cerramos en ese momento, si se nos cae el candidato, muy probablemente vamos a tener que reiniciar ese proceso y vamos a estar atrasando el trabajo, la productividad del equipo que necesita esa vacante, la productividad de nosotros, porque no solamente tenemos ese requerimiento, sino tenemos más requerimientos que necesitan nuestra atención. El mismo tema de los costes. También otra vez publicar, otra vez sacar alguna licencia para alguna vacante, para algún portal para difundir el proceso, etc. Entonces, seamos juiciosos al momento de realizar el cierre. ¿Ok? Lo que les decía,
Si no realizamos un buen cierre, tenemos costos económicos y costos de reputación. En cuanto a lo económico, podemos, pues, tener un margen grande de rechazo de las ofertas laborales, ¿ok? Si un candidato no acepta la oferta, la empresa pierde tiempo y recursos. Si no realizamos una buena explicación de los beneficios, del tipo de condiciones, del tipo de contrato, etcétera, vamos a tener un mal ingreso, una mala incorporación, y eso, pues, lleva a una rotación temprana, a que las personas fuguen de la empresa y que se escapen, porque al final dijeron, oye, tú no me explicaste esto al inicio, me siento defraudado, me siento estafado, me siento engañado. ¿Sabes qué? Renuncio, me voy. Tengo otras empresas que sí me ofrecen lo que merezco, ¿ok? A veces tenemos ese tipo de candidatos y por eso también tenemos que tener cuidado y también explicar bien, gestionar bien la incorporación. ¿Qué más? Una experiencia negativa puede dañar la marca empleadora y dificultar futuros procesos de reclutamiento. ¿Ok? Muy bien. Casi digo achus, pero se me fue la chus. Seguimos. Entonces, esto es un poquito lo que pasa cuando estamos realizando un proceso de selección y no lo hacemos bien, sobre todo al momento del cierre. ¿Y cuál es el flujo de esta etapa? Tenemos 3 momentos que son clave. Primer momento, la negociación. En este momento es cuando tú ya tienes que comentarle al candidato que es el, pues, ganador de la oferta. De manera formal, se le comunica que ha sido seleccionado, que es la persona que finalmente va a ocupar el puesto. En esta situación, en este momento, nosotros podemos utilizar varios recursos. Podemos utilizar una llamada para comentarle esto. Podemos convocar a la persona a la oficina de la empresa para comentarle y explicarle. Esa es la manera más antigua, sobre todo. Luego de pandemia se utiliza mucho el tema de videollamadas o llamadas, o incluso hacemos la llamada y al mismo tiempo le enviamos el contrato, bueno, la carta oferta, discúlpenme, a su correo. Esta carta oferta es usualmente la formalización de los beneficios que le contaste, que le comentaste en la llamada que realizaste. Muy importante que nosotros conozcamos los beneficios que estamos ofreciendo. Ejemplo, si yo le estoy diciendo, vas a tener cobertura de salud, tenemos que saber en qué clínicas, qué tipo de REC, qué tipo de servicios están dentro de esa cobertura de salud, dentro de esa póliza. Si le ofrecemos un beneficio de estudios, cuánto es el monto de este beneficio, en qué momento se aplica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es el momento en que justamente este candidato va a preguntar sobre cómo es el uso de este tipo de beneficios, va a preguntar si le conviene o no le conviene, pues estar en la empresa, en el sentido de qué tanto va a hacer uso de ese tipo de ventajas que le está ofreciendo la empresa. Mientras más sepamos, mientras más información podamos brindar a detalle, ese candidato se va a convencer más de querer ingresar a la empresa. Muy importante, si estamos en una empresa que no tiene más que los beneficios legales, ¿no? Los beneficios obligatorios, no tiene más allá de eso, pues también comentarle esa formalidad. A veces también esa formalidad, ese tipo de cumplimiento puede ser una diferencia estratégica. Por más que existan empresas que aseguren que pagan todo, van a haber algunas que no, que están pues teniendo alguna incidencia. Y si yo pertenezco a una empresa que siempre está pagando puntualmente todos los beneficios que corresponden según ley, pues también puede volverse una diferencia estratégica. ¿Ok?
Sí, sería muy positivo que tenga más beneficios, pero a veces las empresas, sobre todo las más pequeñas, no pueden darse ese lujo de tener más presupuesto invertido, ¿no? Entonces todavía están en etapa de crecimiento, que poco a poco van a ir incorporando ese tipo de beneficios adicionales, ¿ok? Una vez que ya hemos logrado que nuestro candidato pues acepte la propuesta, hemos enviado la carta oferta, va a llegar el momento de la revisión de documentos. Este candidato nos dice, muchas gracias, acepto la propuesta, nos envía la propuesta firmada y nosotros usualmente les pedimos una serie de documentos que nos ayudan a que pues registremos a este candidato como empleado o como futuro empleado en una fecha determinada y son documentos muchas veces asociados a lo que la misma ley pide, ¿ok? Y también a la normativa que la empresa maneje. Una vez que hemos revisado esos documentos de manera detallada, de manera cautelosa, si tenemos alguna duda, preguntamos al candidato y si vemos que todo está ok, pues pasamos al momento de la firma del contrato. Esta firma de contrato nos formaliza la relación laboral del trabajador con la empresa. Detalla esos términos, esas condiciones, esas normas que se están acordando que tienen que cumplirse entre trabajador y empresa. ¿Ok? Por acá justo les he traído este pequeño ejemplo de cómo podemos gestionar o cómo puede ser este flujo de contratación. Algunas empresas les brindan este tipo de información del flujo o de los pasos que siguen cuando un candidato ha aceptado la propuesta para que sepa cuáles son los pasos que tiene que seguir, ¿no? O que se vienen dentro de su proceso de incorporación. Por ejemplo, aquí, llamada telefónica junto a una propuesta económica, presentación de la carta oferta por correo, donde se le detalla pues información importante. Aquí en esta empresa tienen un portal de empleo y se necesita que todos los candidatos estén registrados, así que les piden que llenen su información en ese portal, envían la carta de nuevo, pero usando el portal, luego les brindan el correo de bienvenida con información de los siguientes pasos, envían sus accesos de correo corporativo para que verifique, para que acceda, para que pruebe, y luego se le programa a la sesión de onboarding o inducción con el equipo correspondiente. Además, el día de bienvenida, el día de que inicia labores, le envían su pues correíto de felicitación y además cierran con una pequeña encuesta del proceso de selección. Este candidato, este futuro empleado, cuando llega el momento, va a calificar qué tan satisfecho se sintió con todo el proceso de selección, desde el momento en que vio la publicación, desde el momento en que ingresó al proceso de selección, postuló su CV, pasó las distintas etapas hasta el momento final, hasta el momento de su primer día, qué tan satisfecho se sintió. Eso es un poquito lo que puede reflejarse en esta encuesta de satisfacción, que para nosotros es muy útil y así identificamos en dónde necesitamos mejorar o dónde lo estamos haciendo muy bien. ¿Ok? Eso es un poquito de nuestro flujo. Algunas empresas lo manejan así, otras lo manejan de manera más directa. Va a depender mucho del estilo, del tipo de proceso para, pues, gestionar este tipo de cierre. ¿Ok? Y bueno, para acá lo que les decía. En el primer paso, en la negociación, tenemos que investigar bien la información de nuestro candidato. Ustedes deben recordar cuando les decía al inicio de estas clases sobre el descriptivo de puesto, ¿no? Había una herramienta muy importante que utilizamos que es
sobre justamente el conocimiento o el rango salarial que una vacante tiene asignada, ¿no? Entonces, este tipo de conocimiento dirige muchas veces el proceso de selección. Y es vital que cuando estemos en la etapa de negociación, recordemos esa información, traigamos a cuenta y ofrezcamos, pues, una oferta alineada a esa expectativa que ya de manera previa nos han comunicado, ¿ok? Sería una falta de respeto para nosotros, para el mismo candidato, que a pesar de que nos dijo cuál era su expectativa salarial y una expectativa salarial más allá de lo que teníamos presupuestado, igual lo hicimos participar en el proceso. Si ya desde el principio sabíamos que no cumplía, ¿por qué hicimos que gaste tiempo, que nosotros invertamos tiempo en un candidato que no está dentro de nuestro rango, ¿no? Quizá algunos pueden decirme, no, pero licenciada, si el jefe veía al candidato y se daba cuenta que era bueno, quizá luego podía luchar por presupuesto. Puede ser, pero no siempre va a pasar. No siempre va a haber presupuesto que negociar o que nos puedan aumentar. A veces estamos muy limitados. Entonces, seamos transparentes y honestos con eso. Muy bien. Una vez que ofrecemos una expectativa salarial que está dentro de la necesidad, dentro de lo que el mismo candidato nos ha pedido, nosotros podemos con eso iniciar la negociación, comentar los beneficios que la empresa le puede ofrecer. También, si nos damos cuenta que ha cambiado de expectativa, porque a veces pasa, a veces los candidatos pueden cambiar de expectativa salarial mientras van conociendo el proceso, van conociendo más la empresa, más el puesto, se dan cuenta que va a ser un poco más complejo el desafío. Entonces, llegado el momento, te pueden decir, muchas gracias por decirme que soy el elegido, qué bueno que recuerdes que mi expectativa ha cambiado la situación y ahora mi expectativa es X más 5, X más 15, X más 50, etc. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ver cómo negociamos. Si le podemos ofrecer quizá más flexibilidad, trabajo unos días en casa y otros días en presencial, trabajo por ahí solamente una vez a la semana en oficina, los otros días en casa, o si tenemos algún tipo de horario más flexible para que ingrese, etcétera, etcétera. Quizá con eso podemos compensar un poquito esa expectativa que ha cambiado y que quizá no está dentro del rango, ¿no? Es una situación muy distinta que conozcamos desde el inicio, que no estaba dentro y que lo incluyamos en el proceso, ¿ok? Muy bien. Habilidades clave para negociar, lo que les decía, escucha activa, empatía, comunicación, manejo de emociones, manejo de situaciones un poquito frustrantes que podemos tener. Errores comunes, no estar informados, no conocer los beneficios de la empresa. Eso a veces puede pasar si es que eres nuevo, ¿no? Recién acabas de llegar y te toca gestionar tu primer proceso de selección, no sabes muy bien cómo se gestiona, cómo se perfila, pues puede pasar. Pero para eso tienes que haberte igual preparado previamente. Antes debes haber preguntado, o si no sabes, pedir ayuda para que alguien más antiguo pueda ofrecer la vacante y tú puedas escuchar un poquito cómo ofrecen en la empresa una oferta laboral. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, dentro de esta negociación, tú vas a utilizar la carta propuesta, la carta oferta de esta vacante en específico. Elementos que tienen que estar en esta carta propuesta, el formato, ¿okay? El diseño va a depender mucho de la empresa, de cómo ellos lo estructuran, pero lo que está en el fondo, los elementos que sí o sí tiene que tener una oferta laboral son el salario base y los beneficios, seguros, bonos, el tema de vacaciones, el tema de alguna compensación extra por cumplimiento de objetivos, etc. Las condiciones laborales, qué día se trabaja de lunes a viernes, de lunes a sábado, se trabaja en modalidad remota, modalidad presencial, híbrido, etc. Las expectativas del rol,
A veces pueden figurar de manera muy general, otras de manera muy específica. Depende de la empresa, pero sí es muy importante que también coloquemos. Y además, las fechas como el inicio del contrato que se está proyectando, el periodo de prueba asociado a este contrato que estamos proyectando, que estamos negociando. ¿Ok? Algunas empresas son creativas, son muy cercanas al candidato, utilizan nuestro concepto de Employee Experience para personalizar esta oferta laboral según las mismas motivaciones que el futuro trabajador tenga. También para resaltar la cultura y valores de la empresa, para presentar la misma oferta y también al momento de la comunicación, pues lo hacen de una manera muy concisa, muy directa y de manera clara. ¿Ok? Eso es un poquito de los consejos o los tips para hacer la oferta laboral atractiva. ¿Ok? Excelente. Y bueno, por acá les muestro cómo comunicamos de manera, por alguna llamada, de manera presencial, por video o multicanal. Usamos todas estas canales para llamar y comentar que ha sido el ganador de la vacante. ¿Ok? Es nuestro momento de generar una buena impresión. Y como les decía, muchas veces la actitud también influye. ¿Ok? Y bueno, por aquí les he traído este pequeño ejemplo de una empresa de tecnología en Lima que para el puesto de gerente de producto optó por realizar una oferta inicial por videollamada, ¿ok? Y mediante esta gestión pudo compartir los detalles del puesto, la visión a largo plazo que la empresa tenía y además en esta videollamada realmente se dieron cuenta que sí era la persona ideal, una persona que se sintió feliz, agradecida, emocionada, entusiasmada por ingresar a la empresa, ¿no? Entonces, luego de resolver algunas dudas que pueden tener los candidatos, que puede tener este candidato, le enviaron por correo la oferta formal y los documentos asociados, ¿ok? Esta rapidez, esta eficacia, esta cercanía deja una buena impresión al mismo candidato o futuro empleado y la empresa comunica desde el principio cómo es su cultura, pues cercana al trabajador. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de este ejemplo para que analicemos, para que pensemos qué tan importante es el cierre. A veces algunos subestiman esta etapa, pero es una etapa clave. ¿Ok? Luego de que nosotros tenemos pues la oferta aceptada, les había contado que nos toca pedir ciertos documentos y revisarlos. Esto, sobre todo, para tener la información de manera detallada, cumplir con la legalidad como antecedente para el tema de la contratación y además para reflejar la cultura de la empresa. Mediante los documentos, la empresa puede validar algunos valores, algunas expectativas. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, cuando ya nos toca realizar el contrato, la persona firma, nosotros hemos leído ese contrato, hemos visto que no hay algún detalle que nos haga ruido, que se salga fuera de lo que hemos ofrecido, pues formalizamos este vínculo laboral y la persona va a tener una fecha proyectada de inicio. Usualmente tratamos que las fechas de inicio sean pues a inicio de mes o en quincena de mes. A veces por la misma rapidez, por la misma celeridad que se necesita de algún puesto, puede cambiar esta fecha, ¿ok? A veces hay empresas que te dicen, no, solamente a inicio de mes y a quincena de mes ingresa gente. Otros días no, porque nos compromete la nómina, nos compromete otro sistema, etc.
Hay otras empresas que pueden tener algún requerimiento urgente y con eso se puede hacer alguna excepción. Pero en todas estas situaciones es muy importante que tengamos trazado un plan de onboarding, ¿ok? Un plan que nos facilite y nos ayude a que la persona pueda sostenerse dentro de la empresa por un buen tiempo, ¿ok? Este plan tiene que incorporar la preincorporación. Usualmente les entregamos información, data sobre la empresa antes del inicio, para que cuando llegue a la empresa no se sienta tan confundido, tan perdido. Igual siempre el primer día va a ser pues el día donde las personas se sientan un poquito fuera del lugar, ¿no? Están recién llegando a conocer cómo se trabaja en esa empresa, cómo se trabaja en ese equipo, entonces siempre va a haber esa primera impresión de que qué día, ¿no? Pero nosotros tenemos que facilitar para que ese día sea lo más cómodo y lo más cercano para este nuevo empleo. En los primeros días también ayudar al candidato, al nuevo empleado, mejor dicho, para que se presente con el equipo, para que gestione algunas reuniones con pues stakeholders, con personas que son clave para su desempeño de su rol. Y al mismo tiempo gestionamos esta primera capacitación o inducción, ya sea específica en las funciones de su puesto o ya sea pues de manera más general en el conocimiento que tiene que tener sobre la empresa. Finalmente, nosotros realizamos un pequeño seguimiento en las primeras semanas y luego de que culmina estas semanas y la persona no ha renunciado, pues sentimos que hemos tenido cierto éxito. Tenemos que evitar algunos errores en esta incorporación, sobre todo errores que pueden repercutir cuando estamos haciendo el proceso de plan, ya sea de incorporación o de primeros días, ¿ok? ¿Cuáles son esos? Pues la falta de comunicación antes del inicio, no brindar algún mentor, algún compañero que apoye al nuevo ingreso, no establecer metas claras para el periodo de prueba, no brindarle seguimiento, no brindarle algún acompañamiento en este inicio que puede ser un poco caótico para la persona, ¿ok? Tenemos que tratar de evitar ese tipo de situaciones para que la persona ingrese feliz y se adapte de una manera más rápida al equipo. Muy bien, y por acá les he traído algunos casitos de algunas empresas que tienen prácticas muy creativas, disruptivas sobre su proceso de incorporación o su proceso de onboarding, ¿ok? Por ejemplo, la empresa Dropbox ha utilizado mucho el tema de las inducciones virtuales, sobre todo para sus equipos que están en remoto, ¿ok? Esto les ha ayudado a que las personas puedan sentirse involucrados, pueden sentirse parte de la empresa y al mismo tiempo ha conectado lo físico con lo digital. ¿Por qué digo eso? Porque utilizaron o realizaron un video que estaba grabado especialmente para los trabajadores, pero un video que mostraba un poquito sobre cómo iba a ser su día a día, sobre los valores culturales y también incluso les brindaba un tour por la oficina. Era como un video 3D donde tú podías desplazarte. Entonces las personas no iban a oficina porque trabajaban remoto, pero ya mediante este video, ¿no? De una manera más gamificada, de una manera más entretenida, más divertida, ¿ok? Eso es un poquito con Dropbox. Tenemos por aquí a BVA, a Google, por acá Alicor, y aquí en Perú, pues también LAC, que es una empresa que gestiona el aeropuerto y que también ha tenido casos innovadores de, pues, incorporación, ¿ok? Es interactivo, o sea, muchas de estas empresas utilizan el tema de la gamificación
y de la interacción. Les recomiendo que siempre que puedan traten de que sus procesos, tanto de selección, tanto incluso de capacitación o incluso de integración, sean dinámicos, sean procesos que inviten a la interacción. Muchas veces este tipo de interacción hace que las personas se sientan más atraídas, más felices y que puedan entender lo que ustedes estén pues tratando como objetivo en su capacitación o en su integración. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá también les he traído algunos ejemplos de empresas que utilizan el primer día, el día de la integración, en pleno proceso de onboarding de una persona, en este caso el practicante, para mostrar, para visibilizar sus buenas prácticas y al mismo tiempo para atraer el talento, ¿no? Para construir su reputación, su marca empleadora. Esto también es positivo porque muestra la experiencia positiva que tienen los empleados y además lo hacen en primera persona. Por lo tanto, sientes que es muy dirigido a ti, ¿no? Te puedes identificar, te puedes proyectar con la persona que está contándote cómo ha sido su primer día en esta posición. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de los casos que actualmente tenemos y que pueden ser ejemplo de cómo gestionar un proceso de incorporación. ¿Ok? Y bueno, no se olviden que este proceso de cierre, incluso el proceso de seguimiento, es un proceso que define la primera impresión, pero también influye en cuán motivado, cuán comprometido va a estar el trabajador a lo largo de la relación que mantiene con la empresa. El éxito de la integración, del onboarding, depende en gran medida de este momento. No nos descuidemos, seamos críticos, tengamos estrategia al momento de integrar a las personas a nuestros equipos. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya para terminar este primer bloque, recapitulamos un poquito. Hemos revisado sobre el proceso, pues, de cierre y qué tan importante es la negociación, qué tan importante es que nosotros aprendamos a gestionar esas expectativas, esas necesidades que tienen los candidatos, que es válido, ¿ok? Es válido. Y qué tan importante es que también nosotros estructuremos, mostremos aquellos beneficios, aquellas normativas que tienen que respetar y que tienen que recibir mediante la oferta de trabajo y además cómo esto se concreta en un contrato ya laboral que crea una relación laboral, así como también brindamos seguimiento a aquellas personas que han ingresado y que tratamos que su incorporación sea pues una incorporación sostenida por mucho tiempo, además de exitosa y fluida. ¿Ok? Eso es un poquito de este primer bloque. Quiero saber si antes de pasar a este segundo bloque, que es de indicadores de control de gestión, ¿tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Muy bien. Justo estaba tomando agüita para que continuemos este segundo bloque. ¿Ok? En este caso, los procesos que gestionamos, los procesos de reclutamiento, de selección, tienen que ser medidos. ¿Ok? Todo proceso que nosotros realizamos, tenemos que medir, tenemos que gestionar para saber si está teniendo éxito, si está funcionando bien o necesitamos realizar algún ajuste, alguna calibración para que funcione mejor, para que funcione bien, ¿ok? Entonces,
En este capítulo, ya para cierre también del curso y de la sesión de hoy, vamos a revisar cómo gestionamos, cómo controlamos los procesos de selección. ¿Cuáles son los indicadores más importantes que nosotros tenemos como brújula en nuestro proceso? Qué importante es estar todo el tiempo midiendo nuestro éxito en cuanto a cobertura de vacantes, en cuanto a calidad de candidatos, en cuanto a cantidad de personas que postulan en nuestras distintas convocatorias, ¿ok? Todo eso, ¿por qué? Porque necesitamos, pues, tener información concreta para tomar decisiones en base a esto, ¿ok? Entonces, el objetivo de este pequeño bloque es entender, comprender la importancia del control de gestión en el proceso de selección. Entender y también identificar los indicadores clave de rendimiento, KPIs, en los procesos de selección. Conocer alguna herramienta tecnológica que optimice, que nos ayude a dar este seguimiento, este tipo de gestión. Y además, analizar cómo medimos y mejoramos la eficiencia de estos procesos. Si nosotros gestionamos bien, si estamos continuamente revisando que funcione bien nuestro proceso de selección, va a ayudarnos a asegurar que los nuevos trabajadores, los nuevos candidatos que pasen este proceso tengan una experiencia positiva y si alguno de ellos queda seleccionado, se sientan valorados y comprometidos desde el momento en que fueron candidatos. Entonces, impacta. Tiene un impacto en la empresa, en la cultura, en la gestión, en incluso la mejora continua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, gestión de control, nos referimos, si tenemos que definirlo, nos referimos a esta práctica sistemática, una práctica que no solamente porque lo hiciste una vez te olvidas, todo el tiempo, cada trimestre, cada 6 meses, cada año, según también la cantidad pues de candidatos, la cantidad de personas que sean en el equipo de reclutamiento y selección, puedes realizar este proceso. Si estás en una empresa que es pequeña, que tiene pocos procesos de selección, pues basta hacerlo una vez cada 6 meses. Si es una empresa grande, entonces tienes que estar haciéndolo continuamente porque gestionas procesos a gran cantidad, ¿ok? Depende mucho del tipo de empresa y de la cantidad de trabajadores que ustedes manejen, ¿ok? Pero sí les recomiendo que sea sistemático, que sea una práctica habitual. Evaluar que también están realizando los procesos asociados a su gestión de pues, reclutamiento y selección, que también están entrevistando, que también están pues calificando, utilizando, evaluando mediante las pruebas psicométricas, que también están ustedes pues gestionando el proceso de cierre, cuántas cartas ofertas han sido aceptadas versus cuántas cartas ofertas han sido enviadas. Ahí también tienes un número, un porcentaje que te brinda información, ¿ok? Este proceso nos ayuda a que la experiencia laboral sea lo más positivo, lo más atractivo y lo más efectivo posible, ¿ok? Eso es un poquito nuestro proceso de gestión de control, que es una estrategia para mejorar continuamente el proceso, para no quedarnos estancados y no estar pues realizando un proceso que en algún momento puede quedarse desfasado o incluso por no actualizar, por no revisar, podamos cometer algún error que pueda tener consecuencias muy grandes, muy negativas. ¿Ok? Entonces, supervisar y evaluar continuamente nuestro proceso de selección garantiza que tengamos un proceso sano que cumple los objetivos de tiempo, de recursos, de costo, de calidad, de experiencia del candidato, ¿ok?
aseguramos que nuestro proceso es un proceso óptimo, ¿ok? Los procesos tienen que ser evaluados para que podamos hacer los ajustes necesarios y que se vuelvan lo más eficaces posible. ¿Cómo lo hacemos? Podemos planificar, podemos hacer, podemos verificar y actuar. Cuando planificamos, estamos definiendo alguna meta para saber qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, qué método utilizamos, cómo les vamos a sensibilizar a los involucrados, cómo educamos y capacitamos para esta evaluación, cómo realizamos esta evaluación, cómo verificamos los resultados de la evaluación y a partir de ese análisis, qué meta correctiva o no correctiva, pues nos definimos como objetivo. ¿Ok? Sencillo, es un proceso de diagnóstico. Tenemos que establecer el objetivo de ese diagnóstico, qué proceso asociado, si todo el proceso lo vamos a evaluar, si solamente el proceso de selección al momento de aplicar pruebas, si solamente el proceso de entrevistas, cómo vamos a hacerlo, vamos a utilizar encuestas, vamos a utilizar entrevistas de primera fuente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Una vez que definimos y planificamos todo, pues evaluamos. Una vez que evaluamos, nos toca analizar, verificar la información y con ese análisis tomamos acción, actuamos y calibramos nuestro proceso. ¿Ok? Una vez que hemos calibrado el proceso, pues podemos definir objetivos para trazarnos en los siguientes procesos que gestionaremos. ¿Ok? Para los objetivos tenemos una herramienta muy importante que utilizamos en las empresas, que son los KPIs o los indicadores clave de desempeño. Estos KPIs no solamente son... Uy, oye, no me deja. No sé por qué. A ver. Acá está. Estos KPIs no solamente los utilizamos en recursos humanos, los utilizamos en distintas áreas en la empresa y nos ayudan a verificar la salud de algún proceso, ¿no? Validar cómo están siendo nuestros objetivos, si se están llegando a cumplir o no, ¿ok? Vamos a proyectar aquí. Y ya está. Oye, en Brain Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete y comenta. Muy bien, ya está empezando otro video. Les decía, chicos, entonces de los KPIs, qué importante es que nosotros podamos, pues, conocer este tipo de indicadores para medir que también están siendo nuestros procesos, pues, gestionados, ¿ok? Nosotros podemos ver KPIs a nivel cuantitativo, a nivel de números, porcentajes, cumplimientos, e incluso también a nivel cualitativo, y con eso podemos justificar y tomar decisiones informadas para que las políticas y las estrategias se realicen.
¿ok? Y bueno, por aquí les decía sobre los datos cuantitativos, los datos numéricos, porcentajes de satisfacción, porcentajes de cumplimiento, tasas de retención, comparaciones anuales, todo lo que tiene que ver con números lo asociamos pues a información cuantitativa. Y cuando hablamos de información cualitativa, pues estamos hablando de esas respuestas más abiertas, más generales, que usualmente son producidas por entrevistas, por preguntas que realizamos de manera directa, usualmente de patrones, comportamientos, actitudes, emociones, ¿ok? Eso es un poquito de los datos cualitativos y cuantitativos. Por acá también pueden encontrar información como benchmarking, que algunas empresas utilizan para comparar resultados entre la información pública de su competencia con la información que ellos tienen. Esta información pública de algunas empresas lo obtienen de los reportes anuales y con eso pueden medir qué tanto la competencia o la otra empresa que tiene, no sé, que tiene el mismo producto, ¿no?, o el mismo servicio, está logrando sus objetivos y qué tanto, pues, si compara con los resultados de la empresa, están teniendo mayor ventaja o menor ventaja competitiva, ¿ok? Eso es un poquito el benchmark, ¿ok? Y bueno, si vamos a nuestra información, en nuestro caso, al momento de medir en reclutamiento y selección, estos son algunos KPIs que son más utilizados en recursos y en reclutamiento y selección en recursos humanos, ¿ok? El tiempo promedio de cobertura, muy importante, y de hecho en reclutamiento y selección, creo que en todas las empresas en donde he trabajado, me ha tocado medir este tiempo promedio. Es muy importante para las empresas que el tiempo promedio pues sea bajito, ¿no? No les conviene que sea alto. Si es muy alto, las empresas ya deseada. No obstante, no pues no pongan un KPI demasiado bajo, ¿no? Si yo digo tiempo promedio de cobertura en 5 días, eso es muy inalcanzable, o te da un proceso ineficiente o un proceso que no está respetando pues las debidas gestiones en reclutamiento y selección, ¿no? Tiene que ser un tiempo promedio de cobertura prudente, un tiempo que refleje la realidad, ¿ok? Si te vas a colocar como meta que en 20 días calendario, en 20 días naturales, vas a cerrar todos los procesos de reclutamiento y selección, pues tú mismo, como se dice en el mundo coloquial, te pones la soga al cuello, ¿ok? Porque van a existir procesos que son más complejos, que no se pueden realizar en 20 días, que quizá involucren 30 días, que quizá involucren 45 días, ¿ok? Va a depender mucho el tiempo promedio de cobertura, también de la complejidad de los puestos que tú gestionas. Para puestos que son más sencillos, practicantes, posiciones operativas, pues el tiempo promedio puede ser 15 días, 20 días como máximo, ¿no? Y si te pasas de esos días, pues ya estás teniendo alguna observación, existe alguna incidencia que se tiene que revisar. ¿Qué más? Costo por contratación. KPI bastante utilizado para validar cuánto es el presupuesto, cuánto es el costo que está significando para la empresa el contratar a nuevos recursos. Calidad de la contratación, tasa de aceptación de ofertas, cuántas ofertas han sido aceptadas versus la cantidad de ofertas pues ofrecidas, ¿ok? ¿Qué más? Retención en los primeros 6 meses del número total de personas que han ingresado, ¿cuántas de esas personas se han mantenido por más o como mínimo los primeros 6 meses? El 100%, el 90%, el 80%, etc. Y finalmente también la satisfacción que puedan tener los candidatos por el proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien, esos son algunos ejemplos que se utilizan
Por aquí les he dejado las definiciones que les comentaba y por acá incluso el ejemplo de cómo calcular la tasa de rotación. Otro KPI bastante pedido por las empresas. Las empresas siempre quieren saber si están teniendo fuga de talento, si las personas renuncian o si las personas se están comprometiendo y se quedan, ¿no? La retención. Entonces, por acá podemos ver la fórmula. La tasa de retención es igual al número de empleados que he dejado en la empresa versus o entre el total de empleados por 100. Eso te va, pues, a mostrar un porcentaje. La tasa de retención, en cambio, es el número de empleados al final del año entre el total de empleados al inicio de año. Y esto por 100. ¿Ok? Eso es un poquito de cómo pueden utilizar estas tasas para su medición de los procesos que les asignan. Obviamente, si tenemos una tasa de rotación muy alta, quiere decir que algo está pasando con nuestro proceso de reclutamiento y selección o algo puede estar pasando con el clima, con los beneficios, con la cultura de la empresa. Hoy en día las personas incluso celebran cuando están renunciando, ¿no? Entonces, ¿qué tan tóxico, entre comillas, qué tan negativo tiene que ser ese clima, esa empresa para que la persona tenga una fiesta tipo cumpleaños por renunciar, ¿no? Entonces, esto es un caso que se hizo viral en redes sociales y esto nos muestra un poquito cómo las empresas tienen que cuidar el talento y evitar este tipo de situación, ¿ok? Muy bien. Por acá les he dejado un ejemplo justo de cómo aplicar la formulita que les he mostrado. Por acá tenemos el número de empleados al inicio de año, el número de empleados que se van de la empresa y esto nos va a brindar una tasa de rotación, ¿no? Colocamos, reemplazamos y tenemos un 13.33%, lo cual nos puede decir que es un poco alto, que hay que tener cuidado, que esta empresa está teniendo alta rotación y que tenemos que cambiar algunas prácticas o revisar las prácticas para mejorar y reducir este porcentaje. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá ustedes, para que lo utilicen en algún momento cuando necesiten definir algún KPI, utilicen la metodología SMART. ¿Ok? Que sea específico, que sea medible, que sea pues prudente, alcanzable, relevante y sostenido en el tiempo, ¿ok? Por ejemplo, si nuestro objetivo es que bajemos costos, el KPI, costos por contratación, tiene que ser prioridad, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito de los KPIs. Por acá también les he traído el lado cualitativo. Si no desean utilizar KPIs, si solamente quieren analizar información cualitativa, información que es producto de entrevistas, de sesiones grupales como focus groups, por acá también para que vean, es un método. A veces puede ser no tan fiable porque puede tener algún sesgo. Los KPIs son mucho más objetivos porque miden a partir de números. En cambio, cuando medimos patrones, actitudes, comportamientos, esto puede ser un poquito más complicado. Puede existir algún prejuicio, alguna deseabilidad social, etc. ¿Ok? Estas entrevistas grupales nos ayudan a tener más información o alcances más a detalle, cosa que a veces los KPI no tienen, pero pues cada uno de estos tipos de medición nos brinda o tienen cierta ventaja y desventaja asociada, ¿ok? Ahí les dejo este pequeño videito para que lo revisen cuando tengan tiempo. Y bueno, por aquí les he dejado algunas estrategias para la medición continua en reclutamiento y selección. Para que no se olviden de evaluar qué tan bien está su proceso
tengan siempre un plan de acción asociado a algún objetivo, ¿ok? Establezcan objetivos tangibles bajo la metodología SMART que nos ayuden a enfocarnos y al mismo tiempo, pues, tener información relevante que evaluar. Utilicemos las encuestas de satisfacción en los primeros 30, 60, 90 días para tener información a la mano y tomar medidas preventivas y así reducimos cualquier tiempo de adaptación del nuevo empleado. ¿Ok? Y bueno, también podemos incorporar la tecnología. Hoy en día, la tecnología no solo optimiza procesos, sino que transforma la manera en que las empresas interactúan con sus empleados. ¿Ok? Muy importante que tengamos alguna herramienta tecnológica que nos ayude a gestionar de manera más rápida nuestros procesos. Si tienen el presupuesto, si la empresa tiene ese alcance, traten ustedes de utilizarlo, capacítense para utilizar esto. Siempre es importante estar actualizándonos, ¿ok? Plataformas ATS, siempre utilizando también las herramientas que hoy en día ya están siendo parte del uso cotidiano como la inteligencia artificial, pruebas o plataformas que nos ayuden a gestionar los procesos, automatización de procesos como chatbots para las entrevistas iniciales, para la revisión automática o filtros automáticos, etcétera. ¿Ok? Es un poquito lo que les recomiendo, chicos, para que sus procesos de selección sean procesos que siempre estén optimizados y que tengan un propósito y además que no se estanquen, que no se queden solamente en una situación, sino que vayan mejorando con el tiempo. ¿Van a existir algunos desafíos? Sí, pero nosotros tenemos que resolver, tenemos que, con las herramientas, con este contexto en donde estamos, tenemos que saber cómo responder, ¿ok? Si tenemos a alguien que se está resistiendo al cambio, ¿cómo podemos de manera gradual concientizar, sensibilizar para que esa persona pueda ser más abierta y acceder al uso de este tipo de herramientas o al uso de este tipo de indicadores? Van a existir personas que no van a querer que se les evalúe o que evalúen sus procesos o tener KPIs para medir si están pues logrando los objetivos alcanzados. Entonces poco a poco se tiene que ir incorporando porque como siempre digo, si no medimos no podemos mejorar. ¿Ok? Entonces necesitamos siempre tener información de primera mano para saber el objetivo que tenga nuestro equipo y al mismo tiempo cómo podemos alcanzar ese objetivo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Eso es nuestra clase de hoy, la última sesión. Ha sido una sesión bastante rica de aprendizaje donde hemos aprendido a gestionar el cierre del proceso, pero también hemos visto qué importante es la evaluación de este proceso. No nos tenemos que quedar con lo que tenemos, siempre vayamos hacia la mejora continua, ¿ok? Utilicemos KPIs, utilicemos herramientas para analizar también la información cualitativa y de esa manera optimizamos y somos más eficaces en nuestro trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto acompañarlos en cada una de las sesiones y creo yo que hemos aprendido. Espero que tengan una excelente tarde, lo que queda, y por favor, revisen siempre la información que tiene el equipo del TEC, que allí existen cursos muy favorables para nuestro desarrollo profesional. Certifíquense para que así también tengan sustento en su hoja de vida, ¿ok? Gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Les dejo con el equipo de ITEC para que les brinde las indicaciones correspondientes de cierre, ¿ok? Muchísimas gracias, chicos. Cuídense bastante.